Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a resolver un ejemplo de las propiedades de las sustancias puras para la materia de termodinámica. Mi nombre es César Ricardo Arias Navarrete y espero que les sea de gran utilidad este ejemplo para las dudas que tengan sobre sustancias puras. Vamos a dar inicio a lo que dice el ejemplo número 1. Primeramente, lo que nos señala el ejemplo nos dice que tenemos un recipiente rígido que contiene 100 kilogramos de agua líquida saturada a una temperatura de 120 grados Celsius. Calcular la presión en el recipiente y el volumen del mismo. A continuación, se muestra su representación gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver estos ejercicios es ver la representación gráfica que tenemos y después conocer qué valores nos dan. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama que está en TB, es decir, en temperatura y en volumen, y tenemos que esa temperatura del agua se encuentra en líquido saturado. Entonces ya tenemos tres factores que nos pueden ayudar a calcular la presión. Entonces, si tenemos en estado del agua en líquido saturado, como vimos en el diagrama TB, a una temperatura de 120 grados Celsius, podemos ir a lo que son las tablas de propiedades de sustancias puras y ver qué valores tenemos ahí. Hay que recordar que aquí tenemos unidades en el sistema internacional y podemos tener en otros ejercicios en el sistema inglés. Hay que tener mucho cuidado qué tabla vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la tabla A4 y vamos a determinar la presión a 120 grados Celsius. Cambiamos entonces y les anexo las tablas que se encuentran en la plataforma donde pueden encontrar este tipo de valores. Vemos que tenemos entonces tres tipos de tablas. Vamos a utilizar la primera, que es la de agua saturada con valores de sistema internacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de la temperatura y ver qué valor de la presión saturada le corresponde. Tenemos una temperatura de 120 grados Celsius y a eso le corresponde un valor de 198.67 kilopascales. Entonces ya conocemos lo que es la presión de saturación, que es de 198.67 kilopascales a 120 grados Celsius. Luego, para determinar lo que es el volumen específico del líquido saturado, tenemos que determinarlo a la misma temperatura, que son 120 grados Celsius. Hacemos lo mismo, nos vamos a las tablas de propiedades de sustancias puras y vemos que a esa temperatura tenemos el valor del volumen específico para el líquido saturado a 0.001060 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces anotamos ese valor que tenemos para esa temperatura de 120 grados Celsius y ahora sí resolvemos nuestra expresión matemática para determinar el volumen total. Es decir, el volumen total es igual a la masa por el volumen específico. Conocemos la masa del recipiente que nos las dieron en el inicio del ejemplo, que son 100 kilogramos, y lo multiplicamos por el volumen específico que encontramos en las tablas de propiedades a 120 grados Celsius. El resultado que nos da de esta multiplicación es de 0.106 metros cúbicos. De esta forma hemos determinado lo que es la presión y el volumen total de un líquido saturado que se encuentra a una cierta temperatura. Bien, hemos aprendido entonces cómo relacionar las tablas de las propiedades de las sustancias puras, cómo vincularlas a un diagrama y qué expresiones matemáticas utilizar. Espero que les haya ayudado de mucho este ejercicio y si tienen dudas, por favor, mándenme un correo y con gusto las analizaremos. Gracias y excelente noche.